Días padres de familia, el día de hoy vamos a estar en este microtaller trabajando un poquito el tema de ansiedad, más específicamente en el tema de niños preescolares. Eventualmente podremos subir algún tallercito sobre la ansiedad ya en otro grupo etario, en niños un poquito más grandes, adolescentes o inclusive en nosotros como adultos, ya que toda esta parte ansiosa es algo muy recurrente en cualquiera de las edades. Sin embargo, como les decía, el día de hoy vamos a especificarnos un poquito en la parte de la edad preescolar. Lo primero que vamos a hacer es definir un poquito qué es realmente la ansiedad. Es un tema que realmente la gente lo usa de manera muy amplia y no necesariamente atinando específicamente en el tema de la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional. Cuando hablamos de estado emocional, aquí hay que tomar en cuenta la definición de qué es estado, ¿verdad? Un estado es algo que está presente por cierto tiempo, no es una condición. Por ejemplo, los que me conocen saben que yo soy daltónico. El daltonismo es una condición, es algo que yo tengo a lo largo de mi vida. Sin embargo, la ansiedad es un estado, o sea, es algo que se presenta por cierto tiempo y dependiendo del abordaje que tenga uno y de la forma de intervenir la ansiedad, eventualmente se va a dejar. No como el daltonismo que va a estar presente y que es una condición, la ansiedad llega a ser un estado, o sea, algo que va a estar presente por cierto lapso de tiempo y que dependiendo de lo que yo haga con ello, va a hacer que se amplíe o que se detenga. Y el otro punto importante con esa descripción que sale ahí es que es algo emocional. Si bien tiene sintomatología física, como por ejemplo la sudoración, el movimiento de los pies, el temblor en las manos, eh, y hay sintomatología inclusive social, sintomatología laboral, asociado a la ansiedad, sintomatología hasta familiar, es de carácter emocional, o sea, la raíz de la ansiedad viene de un carácter meramente emocional. La otra definición que vemos por ahí que tiene que ver con la ansiedad es que está caracterizada por la incertidumbre o la inseguridad o el no saber qué es lo que va a pasar. La ansiedad, a diferencia del estrés, la ansiedad está basada mucho en el futuro, en algo que ni siquiera ha llegado. El estrés sí está un poquito más centrado en algo que ya pasó. Por ejemplo, si yo se me olvidaron pagar los recibos de la luz, o sea, es algo que ya pasó, voy a estar estresado porque no sé si me van a cortar la luz. Sin embargo, la ansiedad está centrada en algo inclusive que ni siquiera ha pasado, o sea, algo que ni siquiera ha llegado y que está muy basado en ese qué va a pasar, en esa incertidumbre. Antes de abordar un poquito el tema de ansiedad, específicamente en edades preescolares, quiero hacer una diferencia entre miedo y ansiedad. El miedo es algo más episódico, es mucho más corto y tiene una amenaza clara. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y le tengo miedo a los perros y me sale un perro, ese episodio de miedo va a estar presente mientras que la amenaza esté ahí. Por ejemplo, en el momento que ya el perro se vaya, puedo sentir miedo por un momentito más, sin embargo, ya cuando pasa el día ya no voy a sentir ese miedo porque la amenaza no está clara. En el caso de la ansiedad, ese episodio es más prolongado porque la amenaza no está clara. O sea, realmente yo a veces ni siquiera sé por qué estoy ansioso, porque no está ese perro ahí presente que me genera algo, sino que es algo que es un poquito más abstracto, que está más en mis pensamientos. Entonces eso hace que la amenaza, al no estar presente, haga que la ansiedad sea más prolongada inclusive que el miedo. Las otras dos características que vemos ahí es importante tomarlas en cuenta. En el miedo hay una cualidad de emergencia ante una situación clara. Volvamos al ejemplo del perro y ante esa situación, el miedo en mí va a ser que yo reaccione de tres maneras: que me paralice, que escape o que reaccione de una manera agresiva, por decirlo así, ante ese perro que está ahí. Con respecto a la ansiedad, va a haber una vigilancia mantenida porque no tengo claro qué es lo que me genera ansiedad y esa activación de paralización, de escape o reactividad no va a estar centrada específicamente en el perro porque no lo tengo presente, sino que va a ser más disparada, va a ser más generalizada. O sea, voy a andar ansioso con mi pareja, voy a andar ansioso con mis compañeros, voy a andar ansioso con mis hijos, porque eh, no hay una dirección clara realmente a qué dirigir ese estado emocional. Para ya entender un poquito cómo se genera la ansiedad, vamos a entender cuál es el proceso normal. Este proceso que vemos aquí es el proceso presente en los adultos, en los adolescentes
y en los niños un poquito más grandes, y ya les explico por qué. A nivel de ansiedad, a nivel preescolar, ya vamos a ver la siguiente gráfica, por decirlo así, pero este es el que se presenta en las personas más adultas o niños más grandes. ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner una situación que es la situación desencadenante. Vamos a poner como ejemplo el estado actual de pandemia. La situación es que hay una pandemia, que está a un virus que es altamente contagioso y que puede llegar a la mortalidad. Entonces, esa situación va a generar en mí un pensamiento. Digamos, en el caso de los adultos, pensamientos como, ¿qué pasa si me contagio? ¿Qué pasa si mis familiares tienen factores de riesgo? Ahora, ¿qué va a pasar a nivel económico, a nivel de mi trabajo, a nivel familiar, a nivel de salud? ¿Cómo voy a hacer para movilizarme si hay restricción ciertos días? Y todos esos pensamientos con una situación específica que estamos llamando la pandemia actualmente, va a llevar a un estado emocional. Todo ese pensamiento va a hacer que yo me sienta ansioso. Ahora, vean qué interesante que no es la situación la que genera la ansiedad, sino el pensamiento. Porque por las calles también tenemos o conocemos gente que piensa que la pandemia no es tan grave, que no importa que yo salga, que no importa que no sigan las normas de distanciamiento o de cuidado a nivel de salud. Entonces, esos pensamientos no van a generar ansiedad porque están pensando en otras cosas. Entonces, vean que la parte de la ansiedad es generada por un pensamiento y no por la situación en sí. ¿Qué pasa específicamente con los niños de preescolar? Con los niños de preescolar la diferencia es que aunque si bien siempre hay una situación que desencadena, ya no hay un pensamiento que lleva a la ansiedad, sino es más a nivel perceptivo. ¿Esto por qué? No porque los chicos no piensen a la edad que se encuentran, sino que la parte reactiva o la parte emocional, inclusive la parte física en edades preescolares, se desencadena no tanto por un pensamiento, sino por una percepción. Ustedes se han dado cuenta que sus hijos son realmente como esponjas que perciben muchísimas cosas, entonces puede ser que ante la situación, igual pongamos el ejemplo de la pandemia, ellos lo perciban a ustedes que están estresados, que están ansiosos, que están con temor, y eso va a generar ansiedad en ellos. Pasa lo mismo cuando empiezan a generar conductas ansiosas en la escuela o en el preescolar, digamos, los primeros días, ellos no están pensando en ciertas cosas, o sea, ellos no están pensando en que si me voy a adaptar bien a mis compañeros, o sea, no hay un pensamiento en sí, pero igual se presenta la ansiedad. ¿Por qué? Porque hay una percepción. Ellos perciben el ambiente. Por eso siempre le hemos dicho a ustedes que a nivel de padres de familia en preescolar, tienen que ser muy cuidadosos con el ambiente que ellos que generan, porque la ansiedad en los niños preescolares no se genera por un pensamiento, como veíamos anteriormente, sino por una percepción. ¿Qué significa esto? Que si no queremos tener niños ansiosos en este momento o en general, tenemos como padres que hacer algunas cosas específicas. Por ejemplo, aprendan a manejar el ambiente en casa. Que no sea un ambiente que genere ansiedad, que no sea un ambiente que genere miedo o tensión. Como les decía, los niños en edad preescolar son muy perceptivos. Ellos los leen a ustedes en su parte física, en su parte verbal y hasta no verbal. Entonces hay que aprender como padres a poder generar ambientes muy sanos o muy estables dentro de nuestra casa. Genere seguridad y contención con sus hijos, ¿verdad? Si ya vemos que están presentando algunos síntomas ansiosos, sí es importante dar esa contención y seguridad. Y otra cosa muy importante que mencionábamos hace un poquito, que es la parte de modelar, modele buenos ejemplos para afrontar las situaciones en su casa. Si sus hijos ven que ustedes realmente andan comiéndose las uñas, que andan más acelerados, aprendan a modelar conductas distintas. Ahora que decía aprender a manejar el ambiente, ya lo habíamos mencionado en unas cápsulas anteriores, pero quite las noticias todo el día. Ellos están escuchando cuestiones con la pandemia todo el día, ¿verdad? Entonces, aprenda a tener un ambiente más estable, más sano para ellos. Y en los niños, ¿qué hacer? Si ya vemos que tienen características ansiosas, enseñarles la parte de autorregulación. La autorregulación de los niños lo podemos manejar en cuatro conceptos básicos. El primero de ellos, la liberación física. La, la sintomatología ansiosa tiene que ver mucho con neurotransmisores que están dentro de nuestro cerebro. Y una forma de nivelarlos o de trabajar esas neurotransmisiones es con la liberación física.
Póngalo a llevar las clases de educación física que estamos dando nosotros, a jugar, a brincar, todo eso sirve para bajar de manera física toda la parte ansiosa con nuestros hijos. La parte de técnicas de respiración, hay un taller que mi compañera Paulina subió sobre relajación. Pueden ver un poquito la parte de respiración ahí, pero más que todo, digamos, el concepto más básico de la respiración que genera relajación y autorregulación es que la exhalación pueda durar el doble de la inhalación. Entonces, enseñarles ese conceptito, digamos, lo podemos hacer con los dedos de una manera muy sencilla. Cuando ustedes cuenten hasta 3, esa es la parte donde ellos inhalan, y si ustedes cuentan hasta 6, es la parte donde exhalan. Entonces, sería algo así con sus hijos, hacer esa, esa forma de duplicar la exhalación. Está comprobado que a nivel de respiración va a llevar a la regulación en el cuerpo, ¿verdad? Y también tiene una parte muy simbólica que lo que botamos de nuestro cuerpo, lo que queremos sacar de nuestro cuerpo, tiene que ser un poquito más prolongado para poder botar todo eso que está entrando. Otra parte importante, yo sé que estamos en tiempos de distanciamiento físico, pero si ustedes ya han cumplido toda esta parte de protocolos de limpieza y de cuidado, el contacto físico regula mucho a los niños. A veces lo hacemos nosotros inclusive en el SEC. No, no buscamos esa regulación mediante palabras. Si el chico está muy alterado por X razón, a veces inclusive con solo un contacto físico saludable ayuda a la autorregulación. Y también otra parte importante es el sueño, no solo en cuanto a las rutinas de sueño, sino que piénselo usted como adulto. Si usted está muy ansioso, a veces tomar una siesta sirve, ¿verdad? Entonces utilicen esta parte del sueño también para la autorregulación de los niños. Ustedes saben que estos talleres son muy cortitos. Ahí abajo está apareciendo el correo electrónico por si quieren indagar un poquito más sobre este tema o profundizar. Nosotros nada más damos pinceladas en estos microtalleres de 10 a 15 minutos, pero cuentan con toda la apertura de comunicarse con nosotros para poder ampliarlos. Más adelante vamos a estar compartiendo otros temas que pueden ser útiles también para ustedes. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a la distancia.